¿Alguna vez has sentido cómo el aire se escapa de tus pulmones mientras alguien te insulta en tu propia cara, en tu propia mesa, y tú solo puedes sonreír porque la educación te pesa más que la rabia? Yo sí. Lo viví durante 6 años. Pero lo que mi suegra, doña Beatriz, nunca entendió es que el silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es simplemente la espera necesaria para que el enemigo termine de cavar su propia tumba. Esa noche, el comedor de la mansión en la que vivíamos olía a romero y a una hipocresía que se podía cortar con el cuchillo de plata que ella sostenía con tanta elegancia. Era el cumpleaños de mi esposa Elena. Yo había organizado todo, pagado cada flor, cada botella de vino de $300 y cada gramo de ese banquete. Pero para Beatriz yo seguía siendo el recogido. Elena, querida, dijo Beatriz, dejando la copa sobre el mantel de lino. Es una pena que para tus 30 años no hayas podido aspirar a algo más sustancial. Esta casa es preciosa, sí, pero me duele que vivas bajo la sombra de alguien que no tiene dónde caerse muerto si no fuera por el apellido que tú le diste. El tenedor se me quedó a medio camino. Sentí la mirada de mi cuñado, Mauricio, que soltó una risita burlona. Elena me apretó la mano por debajo de la mesa. Ella sabía cuánto me dolía, pero también sabía que yo evitaba el conflicto para no arruinarle su día. Mamá, por favor, susurró Elena. Julián trabaja mucho. Él nos provee de todo. ¿Proveer? Beatriz soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de alegría. Julián es un administrador de poca monta, un muerto de hambre, con suerte que se ganó la lotería al casarse contigo. Seamos honestos, si yo no hubiera permitido que se instalaran en esta propiedad de nuestra familia, estarían viviendo en un apartamento de interés social. Julián, mírame cuando te hablo. ¿No te da vergüenza sentarte en la cabecera de una mesa que no te pertenece? Me quedé gélido. La humillación pública tiene un sabor metálico, como la sangre. Todos los invitados, amigos íntimos de la familia de Elena, bajaron la vista. El silencio fue sepulcral. Beatriz siempre había presumido que esa mansión, una joya arquitectónica en las afueras de la ciudad valorada en $3 millones, era el legado de su difunto esposo, un patrimonio intocable de los de su clase. Beatriz, dije con la voz más calmada que pude reunir, creo que los niveles de alcohol te están haciendo olvidar que yo me encargo de mantener cada rincón de este lugar. He pagado las reformas, el techo nuevo, los impuestos que estaban atrasados cuando nos mudamos. Pagar las facturas es lo mínimo que un parásito puede hacer por el privilegio de dormir bajo un techo noble, gritó ella, poniéndose de pie. Mañana mismo quiero que empieces a empacar tus cosas. He decidido que Mauricio se mudará a la casa de invitados y que tú puedes buscarte una pensión acorde a tu presupuesto de clase baja. Esta es mi casa, mi terreno, mi legado. Y ya me cansé de ver tu cara de nuevo rico, pretendiendo que encajas aquí. Mauricio, el hijo consentido que nunca había trabajado un día en su vida, me miró con una superioridad que casi me hace perder los estribos. Ya oíste a mi madre, Julián. El juego de jugar a los castillos se acabó. Mañana te quiero fuera de aquí antes del mediodía. Miré a mi alrededor. Miré las paredes que yo había pintado. El jardín que yo había rescatado del abandono y la estructura que yo conocía mejor que nadie. Elena lloraba en silencio, dividida entre el amor por mí y el terror que le tenía a su madre autoritaria. Me puse de pie lentamente. No grité. No tiré la silla. Simplemente doblé la servilleta con una precisión quirúrgica. Beatriz me miraba con asco, esperando que suplicara, esperando que le recordara que no tenía a dónde ir. Pero lo que ella no sabía era que yo no era un simple administrador de proyectos en una constructora cualquiera. Durante años había trabajado para un holding de inversiones que se especializaba en adquirir deudas hipotecarias y propiedades en litigio a través de empresas fachada. ¿Estás segura de que esta es tu casa, Beatriz?, pregunté, con una voz que, por primera vez en años, no sonaba conciliadora, sino extrañamente gélida. ¿Cómo te atreves a cuestionarme?, bramó ella. Fuera de mi vista, muerto de hambre. Salí del comedor sin decir una palabra más. Subí a mi despacho, el único lugar de la casa donde ella tenía prohibido entrar. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta de cuero negro que había estado guardando durante meses, esperando el momento en que la toxicidad de esa mujer llegara al punto de no retorno. Esa noche, mientras ellos seguían brindando por mi expulsión en la planta baja, yo revisaba el documento final de la transferencia de activos.
La inmobiliaria que había comprado la deuda total de la mansión hace 2 años, una deuda que Beatriz ocultó a sus hijos para mantener su estilo de vida de alta sociedad, era una subsidiaria de mi propia firma de inversiones. En mis manos tenía el título de propiedad original, debidamente registrado y notariado. Beatriz no solo no era la dueña, ella era, legalmente, una ocupante que debía meses de una renta que yo, de mi propio bolsillo, había estado simulando pagar para proteger la paz mental de Elena. Pero la paz se había terminado. Bajé las escaleras lentamente, escuchando cómo se burlaban de mis zapatos, de mi origen humilde, y de cómo Elena merecía a alguien de su nivel. Me detuve en la puerta del comedor, y vi a Beatriz sirviéndose otra copa de mi vino más caro. En ese momento, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado bajo el nombre de Justicia. Hola, abogado. Sí, procede con el aviso de desalojo inmediato, por incumplimiento de contrato y fraude procesal. No hay excepciones. Quiero a los ocupantes fuera mañana a las 8 de la mañana. Colgué el teléfono. Beatriz me miró con una mueca de desdén, sin entender que el suelo bajo sus pies acababa de desaparecer. ¿Con quién hablas, idiota?, escupió ella. Con el verdadero dueño de esta casa, Beatriz, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y créeme, no es alguien que tenga mucha paciencia con los inquilinos morosos y maleducados. El silencio que siguió a mi declaración fue denso, casi sólido. Beatriz soltó una carcajada estridente, de esas que buscan humillar a través del ridículo, mientras se apoyaba en el respaldo de su silla de terciopelo. ¿El dueño?, repitió, secándose una lágrima de risa inexistente. Julián, el delirio de grandeza es un síntoma de la desesperación. Esta casa ha estado en mi familia por 3 generaciones. Mi abuelo puso la primera piedra, mi esposo la modernizó, y yo soy la que decide quién entra y quién sale. ¿De verdad crees que por administrar unos cuantos edificios en tu empleíto de oficina tienes derecho a reclamar lo que no es tuyo? Elena me miraba con una mezcla de confusión y miedo. Mauricio, por su parte, se levantó con los puños cerrados, tratando de recuperar el terreno que mi seguridad les había arrebatado. Ya basta de juegos. Muerto de hambre, dijo mi cuñado. Sube, empaca y lárgate antes de que llame a la policía y te saque por invasor. Llámalos, Mauricio, respondí, cruzándome de brazos. Me encantaría que la policía estuviera presente cuando revisemos los folios reales y las órdenes de embargo ejecutadas hace 18 meses. La mención de la palabra embargo hizo que el rostro de Beatriz pasara del rojo de la ira a un gris ceniciento. Fue un segundo, un destello de terror que solo yo capté. Ella sabía. Sabía que había un secreto podrido en los cimientos de su orgullo. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder 3 años. Cuando me casé con Elena, lo hice por amor, ignorando las advertencias sobre su familia. Beatriz siempre me vio como un intruso, alguien que venía a ensuciar su linaje. Me obligaban a comer en la cocina cuando venían sus amigos, de alcurnia. Me hacían comentarios constantes sobre el precio de mi ropa, y lo peor de todo, Beatriz intentó convencerme de firmar un acuerdo donde yo renunciaba a cualquier bien presente o futuro de Elena, tratándome como a un cazafortunas. Lo que ella no sabía es que mi empleíto en la constructora era solo la fachada. Mi verdadera pasión y mi mayor fuente de ingresos era una firma de consultoría financiera que se dedicaba a la reestructuración de deudas masivas. Yo no era un empleado, yo era el socio fundador de Apex Capital. Hace 2 años descubrí por accidente, mientras revisaba bases de datos de propiedades en Mora, que la mansión familiar, la joya de la corona de Beatriz, estaba a punto de ser subastada. El difunto esposo de Beatriz había solicitado préstamos astronómicos garantizados con la propiedad para salvar sus negocios antes de morir, y Beatriz, en su afán de mantener las apariencias de cenas de gala y viajes a Europa, no había pagado ni un solo centavo de los intereses. En ese momento tuve 2 opciones: decírselo a Elena y salvar a su madre, o comprar la deuda yo mismo a través de una sociedad anónima y esperar. Elegí la segunda. ¿Por qué? Porque esa misma semana, Beatriz me había humillado frente a mis propios padres durante una cena de Navidad, diciendo que ellos olían a esfuerzo y sudor de clase obrera. Ahí entendí que la gente como ella no merece piedad, merece una lección que le arrebate lo único que valora, el estatus. Comencé el plan con paciencia de cirujano. Utilicé una empresa llamada Horizonte Inmobiliario S.A. para adquirir la hipoteca vencida. Luego, moví los hilos legales para que los avisos de cobro llegaran exclusivamente a mi oficina, bajo el pretexto de que yo
Ayudaba a Beatriz con su correspondencia. Le hice creer que yo estaba pagando las facturas de servicios y reparaciones, cuando en realidad, yo estaba comprando la casa, ladrillo por ladrillo, a través del juzgado de ejecuciones. Elena, ajena a todo, pensaba que vivíamos bajo la generosidad de su madre. Beatriz, por su parte, se sentía tan segura en su trono que aumentó sus ataques contra mí, creyendo que yo era el que necesitaba su techo. «Mamá, ¿de qué está hablando Julián?», preguntó Elena notando el silencio de su madre. «¿Qué embargo?». «Mentiras», gritó Beatriz, aunque su voz temblaba. «Son tácticas de este infeliz, para intentar quedarse con algo en el divorcio, que seguramente planea. Julián, no sé qué documentos falsos hayas impreso en tu oficina, pero esta casa es mía. Lárgate». «Mañana a las 8 de la mañana, Beatriz», dije con una calma que parecía hielear la sangre de los presentes, «vendrá un oficial de justicia y un equipo de cerrajeros. He sido muy generoso estos últimos 2 años. Te he permitido vivir aquí gratis, usando mi dinero para mantener tu estilo de vida ficticio. Pero llamarme muerto de hambre, en mi propia mesa ha sido tu último error». Saqué un sobre amarillo de mi carpeta y lo deslicé por la mesa, justo al lado de su plato de porcelana fina. «Ahí tienes la notificación de desalojo. La recibiste legalmente hace 3 meses. ¿Te acuerdas de aquel documento que firmaste pensando que era un permiso para la poda de los árboles del jardín? Era la notificación oficial de toma de posesión». Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. Mauricio se acercó a leer sobre su hombro. Al ver el sello del Tribunal Superior y mi firma como representante legal de la empresa propietaria, su arrogancia se desmoronó por completo. «No puedes hacernos esto», susurró Mauricio, pálido. «Soy tu cuñado». «Tú eres un vago que me ha escupido cada vez que ha podido», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Y mañana, serás un vago en la calle». Elena me miró con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de rabia contra mí, sino de una realización dolorosa. Ella sabía que su madre era una tirana, y sabía que yo había aguantado lo inaguantable. «Julián, ¿por qué no me dijiste?», preguntó ella con un hilo de voz. «Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar», dije suavemente. «Y hoy llegaron al límite». Beatriz, recuperando un poco de su veneno, rompió el papel en pedazos y lo lanzó al aire. «No me voy a ir. Llamaré a mis abogados. Te hundiré en la cárcel por fraude. Adelante», dije, dándome la vuelta para subir a mi habitación. «Mis abogados son los que compraron la deuda de los tuyos. Nos vemos a las 8, Beatriz. Asegúrate de que Mauricio no se lleve las toallas. Técnicamente, ahora son mías». Subí las escaleras escuchando los gritos histéricos de mi suegra abajo. El plan secreto había pasado a la fase de ejecución. La trampa estaba puesta, y ella acababa de caer en ella de la forma más estrepitosa posible. La noche fue un hervidero de gritos ahogados y llamadas telefónicas frenéticas que resonaban por los pasillos de la mansión. Desde mi habitación, escuchaba a Beatriz marcar números de viejos contactos, abogados de apellidos ilustres que, según ella, pondrían a este advenedizo en su lugar. Yo, mientras tanto, serví un último vaso de whisky y me senté a revisar las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Ver a Mauricio corriendo de un lado a otro, metiendo botellas de vino en cajas de cartón a escondidas de su madre, me produjo una satisfacción casi clínica. La lealtad familiar en ese clan siempre había sido una moneda de cambio, y ahora que el barco se hundía, las ratas empezaban a saquear la despensa. A las 7 de la mañana, bajé a la cocina. Beatriz estaba allí, sentada rígidamente, con un traje de sastre impecable y el maquillaje perfectamente aplicado, aunque sus ojos inyectados en sangre delataban que no había pegado ojo. Sobre la mesa de granito, había un fajo de documentos y un cheque en blanco. «Siéntate, Julián», dijo, con esa voz de mando que solía hacerme temblar, pero que ahora sonaba a papel seco. «He hablado con mi asesor. Admito que fuiste astuto. Aprovecharte de una viuda en un momento de debilidad financiera es bajo, incluso para alguien de tu ralea. Pero vamos a solucionar esto como gente de negocios». Puso el cheque frente a mí. «Pon la cifra. El valor de la deuda más un 20% de propina por las molestias. Devuélveme el título de propiedad, y olvidaremos esta pesadilla. Elena nunca tendrá que saber que intentaste robarnos». Fue el momento más crítico. Podía aceptar el dinero, recuperar mi inversión con creces, y simplemente divorciarme de ese nido de víboras. Pero si lo hacía, Beatriz ganaría. Seguiría creyendo que el dinero compra la decencia, y que yo era alguien que podía ser silenciado con una firma.
No se trata del dinero, Beatriz, dije apartando el cheque con el dedo índice. Se trata de la verdad. Tú no tienes ese dinero. Ese cheque no tiene fondos suficientes para cubrir ni la 10ª parte de lo que esta casa debe al holding. Estás intentando estafarme, de nuevo. Tengo propiedades en el norte, acciones en la constructora de mi hermano, gritó ella, perdiendo la compostura. Tu hermano vendió sus acciones hace 6 meses, para pagar sus propias deudas. Le recordé con una frialdad que la dejó helada. Y tus propiedades en el norte están embargadas por el fisco. No tienes nada, Beatriz. Solo tienes esta casa, y técnicamente ya ni eso. En ese momento, apareció Mauricio con una carpeta bajo el brazo. Me miró con una sonrisa torcida, recuperando de repente su arrogancia. No tan rápido, cuñadito. Estuve revisando los papeles de la herencia de mi padre. Hay una cláusula de usufructo vitalicio a favor de mi madre que sobrepasa cualquier hipoteca posterior. Tu compra de la deuda es papel mojado si ella tiene el derecho de vivir aquí hasta que muera. Nos vemos en los tribunales por los próximos 10 años. Sentí una punzada de adrenalina. Aquí era donde el plan llegaba a su punto de no retorno. Yo sabía de esa cláusula. De hecho, contaba con ella. Tienes razón, Mauricio. El usufructo es un derecho fuerte, admití, fingiendo una derrota momentánea. Bajé la cabeza y suspiré. Si ese documento es válido y está registrado, me habéis ganado. No puedo desalojar a alguien con usufructo vitalicio. Beatriz se enderezó, recuperando su aire de reina. Sus ojos brillaron con un odio triunfal. Lo sabía. Eres un amateur, Julián. Un pobre diablo que leyó 3 libros de finanzas y se creyó un tiburón. Ahora, retira esa orden de desalojo, o te demandaré por acoso y daños morales. Te voy a dejar en la calle, donde perteneces. Está bien, dije, sacando un documento de mi carpeta. Si el usufructo es real, necesito que firmes esta declaración de reconocimiento de cargas. Es un trámite para que mi empresa pueda deducir las pérdidas ante el banco. Si lo firmas, retiro al oficial de justicia, y os dejo en paz por ahora. Beatriz leyó el documento por encima. Su desesperación por ganar, por humillarme una última vez, nubló su juicio. Ella vio tecnicismos legales, términos en latín, y cláusulas de exención de responsabilidad. Lo que no vio, o no quiso ver, fue la letra pequeña en la página 4. Esa página estipulaba que, al reconocer el usufructo, ella también asumía personalmente todas las deudas tributarias y de mantenimiento acumuladas de los últimos 5 años, las cuales yo había pagado pero no liquidado legalmente, convirtiéndolas en una deuda privada a su nombre. Pero lo más importante, el documento incluía una cláusula de dación en pago inmediata si la deuda no se cancelaba en 24 horas. Era una trampa de doble fondo. Si firmaba, ella misma se ponía la soga al cuello. Firma, dijo Mauricio impaciente. Es nuestra victoria, mamá. Beatriz tomó la pluma de oro que siempre llevaba consigo, un regalo de su esposo que yo también había pagado indirectamente, y firmó con una rúbrica exagerada y orgullosa. Ahora, lárgate de mi cocina, me escupió, lanzándome el papel, y dale las gracias a Elena por no dejar que te mande a la cárcel hoy mismo. Tomé el documento y lo guardé en mi carpeta. En ese momento, el timbre de la mansión sonó. Eran las 8 en punto. ¿El oficial de justicia?, preguntó Beatriz con una ceja levantada. Dile que se vaya, Julián. Ya tienes lo que querías. Oh, no, respondí, caminando hacia la puerta con una seguridad que la hizo palidecer de nuevo. El oficial no viene a desalojarte por la hipoteca, Beatriz. Viene a ejecutar el embargo preventivo por la deuda personal que acabas de reconocer, y que, convenientemente, ha sido transferida a una de mis empresas de cobro judicial hace exactamente 5 minutos. Abrí la puerta. 2 hombres de traje oscuro y un cerrajero con una caja de herramientas pesada estaban en el umbral. Detrás de ellos, 3 camiones de mudanza esperaban en la acera. Buenos días, caballeros, dije, dándoles paso. Pasen. Tenemos mucho trabajo que hacer, y muy poco tiempo para vaciar este lugar. Me di la vuelta para ver la cara de Beatriz. El error que acababa de cometer empezó a filtrarse en su cerebro. El documento que acababa de firmar no era una tregua. Era su confesión de quiebra total. Tú me engañaste, susurró, con la voz quebrada. No, Beatriz. Yo solo te di la cuerda. Tú decidiste hacerte el nudo. El salón principal de la mansión, que apenas 12 horas antes era el escenario de mi humillación, se convirtió en un campo de batalla legal. Beatriz estaba de pie en medio de la estancia, aferrada a un jarrón de la dinastía Ming como si fuera un escudo.
mientras los empleados de la mudanza comenzaban a etiquetar los muebles. No pueden tocar nada. Esto es un asalto, gritaba Beatriz, con la voz quebrada por la histeria. Mauricio, llama a la policía. Llama al gobernador. Mauricio estaba en un rincón, con el teléfono en la oreja, pero su rostro desencajado decía más que cualquier palabra. Nadie le devolvía las llamadas. Los amigos de alcurnia de la familia habían olido el naufragio antes incluso de que el agua tocara la cubierta. En ese momento, Elena bajó las escaleras. Estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero se detuvo en seco al ver el despliegue de hombres de traje y cargadores. «Julián, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. «Lo que está pasando, hija mía, es que tu marido es un criminal», chilló Beatriz, señalándome con un dedo tembloroso. «Nos ha tendido una trampa. Nos está robando nuestra casa en nuestra propia cara». Me acerqué al centro del salón. El oficial de justicia, un hombre canoso y de expresión pétrea, desplegó su carpeta y ajustó sus gafas. «Señora Beatriz», dijo el oficial con voz monótona, «el señor Julián no está robando nada. El documento que usted firmó hace media hora es una dación en pago voluntaria. Al reconocer que no puede cubrir las deudas de mantenimiento, impuestos y la hipoteca consolidada que ahora pertenece a Apex Capital Holdings, usted ha cedido la posesión inmediata del inmueble para liquidar sus obligaciones». «¿Apex Capital?». Elena frunció el ceño. «Julián, tú trabajas para una constructora». «No, Elena», dije, dando un paso adelante y suavizando el tono solo por ella. «Nunca te mentí. Solo omití el nombre de la empresa matriz. Yo soy el dueño de Apex Capital. He estado pagando cada centavo de este lugar desde hace 2 años porque tu madre se gastó la herencia de tu padre en mantener una vida que ya no existía. Lo hice por ti, para que no perdieras tu hogar. Pero anoche entendí que este no es un hogar, es una jaula de odio». Beatriz soltó una carcajada amarga, una última muestra de su orgullo herido. «¿Tú? ¿Dueño de una financiera? No me hagas reír. Eres el hijo de un mecánico y una costurera. ¿No tienes el apellido? No tienes la clase». «Lo que tengo es el título de propiedad, Beatriz», la interrumpí, y mi voz sonó tan autoritaria que incluso los cargadores se detuvieron. «Y tengo los registros de cómo vaciaste las cuentas de fideicomiso de Elena para pagar tus deudas de juego en el extranjero». El silencio que siguió fue atroz. Elena se giró hacia su madre, con una expresión de horror que nunca olvidaré. «Mamá, ¿es verdad? ¿El dinero que papá dejó para mi futuro?». Beatriz bajó la vista por primera vez. Su silencio fue la confirmación más ruidosa de todas. Mauricio intentó intervenir, pero lo frené con una mirada que lo dejó clavado en el sitio. «¿Y tú, Mauricio?», continué. «Sé que has estado vendiendo las obras de arte originales de la biblioteca y reemplazándolas por copias para pagar tus deudas de casino. Por eso no querías que nadie entrara allí. Pero tengo malas noticias. La biblioteca también es mía ahora, y esas piezas eran parte de la garantía. Eso se llama fraude, y podría ponerte tras las rejas hoy mismo si decido presentar los cargos». El oficial de justicia intervino de nuevo, rompiendo la tensión. «Señora, el tiempo se agota. El señor Julián ha dado instrucciones de que pueden llevarse sus efectos personales, ropa y artículos de aseo. Los muebles, las obras de arte y los vehículos que están a nombre de la propiedad quedan bajo custodia legal hasta que se termine el inventario». «Mi coche», gritó Mauricio. «Es mi coche. Es un coche pagado por la empresa de tu madre, la cual ahora está en proceso de quiebra técnica bajo mi control», le respondí con una calma glacial. «Entrega las llaves, Mauricio. Ahora mismo». Mauricio, humillado y temblando de rabia, sacó las llaves del bolsillo y las lanzó al suelo. Yo no me agaché a recogerlas. Simplemente le hice un gesto a uno de mis asistentes para que lo hiciera. Beatriz, viendo que su mundo se desmoronaba, intentó una última jugada. Se arrojó a los pies de Elena, sollozando dramáticamente. «Elena, dile algo, es tu marido. No puede dejar a tu madre en la calle. Toda nuestra historia está en estas paredes». Elena miró a su madre, luego miró la mansión, y finalmente me miró a mí. Vi en sus ojos el dolor de la traición, pero no hacia mí, sino hacia la mujer que la había usado como escudo durante años. «Mamá», dijo Elena, con una voz firme que nunca le había escuchado, «Julián no nos está dejando en la calle. Tú nos dejaste en la calle, hace mucho tiempo cuando decidiste que tu orgullo valía más que nuestra honestidad». Elena se giró hacia mí. «Julián, ¿es cierto que eres el dueño de todo esto?». «Todo, Elena. Absolutamente todo».
Entonces, dijo ella, secándose una lágrima, como dueña de esta casa por matrimonio, creo que tengo el derecho de pedirle a mis invitados que se retiren. Mamá, Mauricio, tienen 10 minutos para salir por esa puerta. El shock en el rostro de Beatriz fue total. El caos estalló cuando los cargadores empezaron a mover el gran piano del salón, el mismo donde Beatriz solía presumir sus raíces nobles. El sonido del piano siendo arrastrado por el suelo de mármol sonó como un lamento fúnebre para la dinastía de los que se creían superiores. Me acerqué a Beatriz, que estaba sentada en el suelo, derrotada entre los escombros de su propia arrogancia. Me incliné y le susurré al oído. ¿Recuerdas cómo me llamaste anoche, Beatriz? Muerto de hambre. Pues hoy, yo soy el que decide si tú tienes un techo sobre tu cabeza. Y he decidido que prefiero que experimentes la humildad de la que tanto te burlaste. Me puse en pie y miré al oficial. Proceda con el desalojo total. No quiero que quede ni un solo rastro de esta gente en mi propiedad para cuando anochezca. El espectáculo a las afueras de la mansión era digno de una película de drama social. Los camiones de mudanza estaban estacionados bloqueando la entrada principal y los vecinos de la exclusiva zona residencial, esos mismos que Beatriz siempre intentó impresionar, se asomaban por sus balcones y portones, observando con una curiosidad maliciosa cómo el imperio de la gran dama se desmoronaba en la acera. Beatriz salió por la puerta principal, cargando apenas 2 maletas de mano y un abrigo de piel que, irónicamente, yo le había regalado en su último cumpleaños. Caminaba con la espalda rígida, intentando mantener una dignidad que ya no existía, pero sus pasos eran erráticos. Detrás de ella, Mauricio cargaba una caja de cartón con desorden y una expresión de derrota que le llegaba hasta los huesos. Esto no se va a quedar así, Julián, escupió Mauricio cuando pasó a mi lado en el pórtico. Te voy a demandar hasta por el aire que respiras. Mi abogado dice que esto es una coacción. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzado de brazos, sintiendo el aire fresco de la mañana. Tu abogado Mauricio acaba de renunciar, porque su última factura fue devuelta por falta de fondos. Lo sé porque su bufete es cliente de mi firma. Si quieres demandarme, tendrás que hacerlo con un abogado de oficio. Suerte con eso. Mauricio se quedó mudo. Su única defensa, el dinero que nunca tuvo pero que siempre gastó, se había evaporado. En ese momento, el oficial de justicia salió de la casa con un documento sellado. Se dirigió a Beatriz con una frialdad profesional que terminó de hundirla. Señora, el inventario ha concluido. Se ha detectado la ausencia de 3 piezas de arte catalogadas en la garantía hipotecaria. Si no aparecen en las próximas 24 horas, se emitirá una orden de arresto por robo y fraude contra los antiguos ocupantes. Beatriz se giró hacia Mauricio, y por primera vez, vi a la loba morder a su propio cachorro. ¡Tú!, gritó ella, golpeando a su hijo en el brazo con su bolso de diseñador. Te dije que no tocaras los cuadros de la biblioteca. Pedazo de idiota, nos vas a refundir en la cárcel. Tú necesitabas el dinero para tus cremas y tus viajes, vieja loca. Le gritó Mauricio de vuelta, perdiendo los papeles frente a todos los vecinos. No me eches la culpa a mí, de que seas una fracasada que se gastó hasta el apellido. Verlos despedazarse entre ellos fue la culminación de la justicia kármica. No necesité levantar la voz, ni mover un dedo. Su propia codicia y falta de escrúpulos estaban haciendo el trabajo sucio por mí. El veneno que durante años inyectaron en mi vida ahora circulaba exclusivamente por sus venas. Elena salió de la casa con una pequeña mochila. Se detuvo junto a mí, no miró a su madre ni a su hermano con odio, sino con una compasión profunda y distante, como quien observa un accidente de tráfico del que acaba de salir ileso por milagro. Elena, hija, sollozó Beatriz, intentando un último acercamiento. No puedes dejarme así. Soy tu madre. Dile que nos dé la casa de invitados al menos por unos meses. No tenemos a dónde ir. Elena respiró hondo. Miró la mansión, luego miró a la mujer, que la había manipulado toda su vida, y finalmente me tomó del brazo. Mamá, Julián te ofreció respeto y trabajo durante años, y tú le diste insultos. Ahora él te ofrece la realidad. No tengo nada que decirle. Mi vida con él empieza hoy, lejos de tus mentiras. Beatriz se desplomó sobre sus maletas en plena calle. La imagen era poderosa. La mujer que me llamó muerto de hambre estaba ahora sentada en la acera, rodeada de cajas de cartón, mientras el cerrajero terminaba de cambiar la cerradura de la mansión. El sonido del metal chocando, el clac definitivo de la nueva llave, fue el punto final de su reinado. Señor Julián, dijo el jefe del equipo de seguridad,
entregándome el nuevo juego de llaves con un llavero de cuero. La propiedad está asegurada. El personal de limpieza entrará en 1 hora para retirar todo rastro de los anteriores habitantes, tal como solicitó. Gracias, Roberto, dije, sintiendo el peso frío del metal en mi palma. Asegúrate de que donen toda la ropa que dejaron atrás a un refugio. No quiero nada de esa energía en mi casa. Tomé a Elena de la mano y caminamos hacia mi coche, un sedán discreto pero blindado que esperaba al final de la entrada. Al pasar junto a Beatriz, no me detuve. No hubo una última mirada de triunfo, porque el triunfo ya era absoluto. Subimos al coche, y mientras salíamos de la propiedad, vi por el retrovisor cómo Beatriz y Mauricio discutían a gritos en la calle, mientras un camión de la basura pasaba junto a ellos, levantando polvo sobre sus ropas finas. ¿Estás bien?, le pregunté a Elena mientras nos alejábamos. Por primera vez en 30 años, respondió ella, recostando la cabeza en el asiento. Siento que puedo respirar sin pedir permiso. Llegamos a mi oficina principal en el centro financiero. Al bajar, el portero y el personal de recepción se inclinaron con un respeto genuino. Elena entró conmigo, viendo por primera vez el mundo que yo había construido desde cero, un mundo de cristal y acero, donde yo no era el recogido, sino el arquitecto de mi propio destino. Entré en mi despacho, me senté en la silla de cuero y puse las llaves de la mansión sobre el escritorio de mármol. Mi asistente entró con una carpeta nueva. Señor, el proceso de embargo de las cuentas restantes de la familia de su suegra ha sido completado. Técnicamente, ya no poseen ni la cuenta de ahorros del banco local. Excelente, dije, mirando por el ventanal hacia el horizonte. Ahora, preparen los documentos para transferir la nuda propiedad de la mansión a nombre de mi esposa, Elena. Quiero que sepa que, a diferencia de su familia, lo mío es realmente suyo. La victoria no era solo haberles quitado la casa. La victoria era haber demostrado que el muerto de hambre tenía más honor, más recursos y más poder del que ellos podrían soñar en 1000 vidas. La justicia no solo había llegado, se había instalado a vivir con nosotros. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que el sonido de un cerrajero cambió el rumbo de mi vida y destruyó el de otros. A veces por la noche, me quedo sentado en la terraza de la mansión, la misma donde Beatriz solía organizar sus cenas de gala para gente que hoy ni siquiera le devuelve el saludo, y observo el silencio. Es un silencio limpio. Ya no hay gritos, ya no hay indirectas venenosas sobre mi origen, ya no hay ese aire denso de superioridad fingida. La justicia kármica no es solo un golpe de suerte, es una construcción lenta. Beatriz y Mauricio pensaron que yo era un actor secundario en su película de aristocracia barata, pero no se dieron cuenta de que yo era el dueño del teatro, del libreto y de las luces. ¿Qué fue de ellos? El mundo de las apariencias es cruel con los que caen. En cuanto se corrió la voz de que la gran dama había sido desalojada por su propio yerno, sus amistades se evaporaron como el rocío. Beatriz intentó vivir un tiempo en un hotel boutique, cargando sus gastos a tarjetas de crédito, que fueron canceladas una a una. Terminó en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un barrio que ella antes habría llamado Tugurio. Me han dicho que pasa los días llamando a antiguos contactos, tratando de vender joyas que resultaron ser imitaciones, porque Mauricio ya se había encargado de cambiar las piedras reales por circones hacía años. Mauricio, por su parte, demostró que sin el apellido y la billetera de su madre no es más que un hombre vacío. La última vez que supe de él estaba enfrentando una demanda por estafa procesal. Sin nadie que pagara sus fianzas, aprendió de la manera más dura que en la vida real. Las reglas sí aplican para los que no tienen nada que ofrecer. A veces me preguntan si fui demasiado cruel. Si un muerto de hambre, no debería haber sido más humilde. Mi respuesta es siempre la misma. La humildad es un valor para quienes tienen honor, no un escudo para quienes practican el abuso. Yo no les quité nada que fuera realmente suyo, solo dejé de subvencionar su desprecio. Les devolví la vida que ellos mismos se habían labrado con sus deudas y su arrogancia. Elena y yo estamos mejor que nunca. Ella tomó el control de la fundación artística que siempre quiso dirigir, financiada ahora por Apex Capital. Al principio, le costó asimilar la magnitud de mi patrimonio, pero luego entendió que mi mayor riqueza no eran los números en mi cuenta bancaria, sino la paciencia que tuve para protegerla del desastre inminente de su familia. No hubo rencores entre nosotros, hubo una liberación. Ella no perdió una madre, perdió una cadena. Esta casa, que antes era un monumento al clasismo, hoy es un hogar de verdad. Los empleados trabajan con contratos justos y respeto, algo que Beatriz consideraba una debilidad de clase baja. Mis padres, el mecánico y la costurera de los que ella tanto se burló,
Vinieron a cenar el domingo pasado. Se sentaron en los mismos sillones de terciopelo donde fueron despreciados. Y esta vez, el vino sabía a gloria porque era el vino de la libertad. Aprendí una lección invaluable en este proceso. El dinero puede comprar una mansión, pero no puede comprar el respeto. El poder puede comprar silencio, pero no puede comprar lealtad. Y el apellido puede darte un lugar en la mesa, pero solo tu integridad decide si mereces quedarte sentado en ella. A menudo recuerdo la cara de Beatriz cuando le cerré la puerta. No era solo rabia, era el terror de darse cuenta de que el hombre al que había intentado pisotear, era el único que la había mantenido a flote. Hay personas que están tan acostumbradas a mirar hacia abajo, que pierden la capacidad de ver quién les está sosteniendo la escalera. Ella miró hacia abajo tanto tiempo que, cuando la escalera desapareció, la caída fue eterna. Hoy, cuando camino por los pasillos de esta propiedad, ya no escucho los ecos de sus insultos, escucho mis propios pasos, firmes y seguros. Sé quién soy, y sé lo que me costó llegar aquí. No soy un muerto de hambre, con suerte. Soy un hombre que sabe esperar, que sabe planear, y que sobre todo, sabe que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra el camino a casa. Mi suegra me llamó muerto de hambre, en mi propia mesa. Y hoy, desde mi ventana, solo puedo desearle que encuentre en su nueva pobreza, la decencia que nunca pudo encontrar en su riqueza. Porque al final del día, el verdadero muerto de hambre, no es el que tiene el bolsillo vacío, sino el que tiene el alma seca. Y yo afortunadamente, nunca he tenido más hambre de vida que ahora. Reflexión final. La verdadera justicia, no es devolver el golpe, sino dejar que el peso de las propias acciones del malvado, sea lo que lo termine aplastando. Si te están humillando hoy, guarda silencio, trabaja en las sombras, y recuerda, los castillos de naipes, solo necesitan un soplo de verdad para derrumbarse.